quieren más información al respecto, se los vamos a proporcionar, ¿ok? Porque pues es un tema importante. Ok. Y lo voy a tocar rápidamente para poder empezar con lo de hoy, sin antes poner este tiempo en manos de Dios, ¿verdad? Para que nos pueda hacer de bendición a todos. Pues vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este día que nos das, sobre todo por la salud, por la vida que nos das también, Señor. Gracias por el vestido, por el alimento, por tantas cosas, Señor. Antes que otra cosa, Padre, ayúdanos a ser agradecidos delante de ti por todas las cosas que tú nos provees, por tu provisión, por tu protección, Señor, que también nos das. Y gracias porque también nos das este lugar para poder reunirnos a estudiar tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que se tomaron el tiempo para llegar temprano. Bendice sus hogares y por favor suple cualquier necesidad que haya en sus hogares, Señor, sea material, emocional, espiritual. Tú súplela, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, porque nos amas y estás atento a nuestras necesidades. Bendice este estudio, Padre, y que sea de bendición a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lo que dejamos pendiente la semana pasada, no sé si traen su folletito de la semana pasada, pero hablábamos acerca de lo que quedó pendiente es en cuanto al trabajo de la esposa fuera de casa. Ya me estaban poniendo eco por allí. ¿Qué pasó, hermanos? Entonces, básicamente, las preguntas para considerar al respecto de si la esposa debería llevar a cabo algún negocio que le genere ingresos fuera de casa, solamente hacer una advertencia, ¿no? No le estamos hablando aquí a las madres solteras, ¿no? En primer lugar, no estamos hablando a las madres solteras porque las madres solteras, pues sí tienen definitivamente esa responsabilidad. La tiene difícil, es una labor agotadora de proveer y ayudar a la familia, además de estar a cargo de los hijos, ¿verdad? Entonces, pues la diligencia en esa tarea para una mujer, pues es desafiante y bueno, también es digna de admiración. Pero recuerden que esa frase de soy madre y padre a la vez no va. O eres madre o eres padre, pero no puedes ser ambos. Y si falta esa parte en tu familia, si hay esa disfunción, esa parte, como creyentes, debe ser cubierta por la iglesia. Aquí tenemos madres, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos hermanas, tenemos abuelos, ¿no? Entonces, esta es la familia que suple esos huecos en la familia física, por así decirlo, ¿no? Ahora, cuando una mujer decide o hay necesidad de que trabaje, lo principal que tenemos que evaluar es la motivación que tiene para hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de machismo, de feminismo, de todo esto. Entonces, cuando una mujer tiene como principal motivación el ir a trabajar por ser más que su esposo, o sea, si hay una rivalidad, ¿no? En cuanto a eso, pues ya hay un tache ahí, ¿no? Hay una alerta, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos, no? ¿Cuáles son los motivos para hacerlo? Principalmente cuidar que no se trate de hacerse como un hombre, ¿no? Que se haya toda la responsabilidad en la mujer para sostener el hogar. Sabemos que es difícil llegar a la junta de las mamás en la escuela, ¿no? Es difícil llegar a la fiesta familiar, a la reunión familiar y estar entre todas esas profesionistas y decir, yo me dedico al hogar, ¿no? O yo soy ama de casa. Puede ser complicado para algunas personas, siempre y cuando determines en dónde estás, ¿no? ¿Dónde estás? No, hoy lo vamos a hacer así. Sí, porque estamos en un repaso. Entonces, ¿por qué? Depende. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Y es lo que estamos estudiando precisamente en las predicaciones, ¿no?
¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios? Hoy justo vamos a hablar de sumisión. No de la misión, no, de sumisión, de someterse, ¿verdad? A Dios en la predicación. Y hemos estado hablando acerca de sumisión en el tema de Efesios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Entonces, si tu intención es agradar a los hombres, es agradar al mundo. Y la Biblia dice que si nosotros buscamos agradar al mundo, si buscamos ser amigos del mundo, entonces nos constituimos en enemigos de Dios. Y todo esto es un tema de fe, hermanos. Tenemos que creerlo. No se pierdan la predicación, digo, vamos a hablar al respecto, ¿no? Pero si tú buscas agradar a Dios y a la vez buscas reconocimiento en el mundo, pero reconocimiento, a veces podemos decir enfermizo, ¿no? De si no me reconocen, me siento mal, me deprimo. ¿Cuánta gente no se suicida incluso, no? Porque no puede alcanzar sus metas en el mundo. ¿Cuáles son los propósitos de la gente en el mundo? Son dos verbos, ¿no? Es ser y tener. Ser más. ¿Y para qué somos? Para poder ser más de otros. Siempre está la comparativa, ¿no? Quiero ser más que el vecino, quiero ser más que mis amigos, quiero sacarme más dieces, pero es un deseo, puede haber un deseo válido en eso, ¿no? Como creyentes, siempre buscamos darle honra a Dios y buscamos ser los mejores barrenderos, los mejores cocineros, los mejores estudiantes, los mejores creyentes, ¿no? Pero si lo hacemos por beneficio propio, por exaltarnos a nosotros mismos, entonces ya el propósito es distinto y no estamos haciéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son los motivos, no? Realmente de la esposa para trabajar fuera de casa? Otro punto importante, ¿hasta qué punto es realmente necesario el salario de la esposa en el hogar? ¿Hasta qué punto es necesario? Hay que tener cuidado de no caer en la codicia, hermanos. Este versículo que está en Proverbios 30, por allí lo buscan después, pero no me acuerdo exactamente de cuál es el versículo, ahorita si lo encuentran me lo dicen, pero dice el escritor, ¿no? Dos cosas le he pedido al Señor, ¿no? Dice que le quite todo lo que es la mentira de su vida y también que no le dé pobreza ni riqueza. Dice, no sea que soy rico y envaneciéndome diga, ¿quién es Dios, no? No lo necesito. O siendo pobre robe y entonces ofenda a Dios, ¿no? Entonces no me des pobreza ni riqueza, dame lo justo necesario. Y recuerden que Dios siempre está al pendiente de nuestras necesidades para darnos precisamente lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos, porque no podría ser que no nos haga bien el tener eso que nosotros deseamos, ¿no? Pero Dios sabe exactamente, dice ahí en Mateo, de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, recuerden este punto también, ¿no? Y pues básicamente esas serían las preguntas a hacernos, ¿no? ¿Qué tan necesario es el salario de la esposa? ¿Y cuáles son las motivaciones para hacerlo, no? Entonces, cuando en mi caso muy particular, ¿no? En algún momento mi esposa entró a trabajar, pues yo le decía, ¿no? Es que te estás aburriendo en la casa o qué, ¿no? Pero el bebé estaba muy pequeño y ella quería hacer otras cosas. Dije, bueno, pues sentía que se estaba como frustrando. Y dije, bueno, pues trabaja, ¿no? Y entonces hace algo que le gusta hacer. Yo no voy a decir que no necesitamos su salario, pero no es determinante que su salario esté en casa, ¿no? Y tiene un horario que le permite atender su familia. Eso es muy importante. ¿Cuál es la labor de la mujer en la familia? De acuerdo a los roles que estuvimos viendo, no es porque tenga que hacerlo porque eso le tocó lavar platos y ya, no. Su rol es cuidar a la familia y cuidar de los hijos. Y el rol del varón es proveer. Y ella apoyar ese liderazgo del varón para que esto se pueda dar. Entonces, tienen que evaluar esos factores si es que la esposa tiene que ir a trabajar, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar
al tema del día de hoy. Y es la segunda parte precisamente de la masculinidad y la feminidad en el hogar. No tenemos televisión, ¿verdad? Bueno, todos tienen su folletito de hoy. Vamos a ir siguiendo, vaya siguiendo ahí el tema. No vamos a proyectar el día de hoy, pero vamos a ir desarrollando ahí el tema. Ya tengo 20 minutos, tengo 40 para terminar y eso está bien. Dice en la introducción de lo que estamos hablando, la familia bajo fuego, la familia bajo ataque. Totalmente bajo ataque. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? Nos está ofreciendo un modelo de familia no bíblico, nos está ofreciendo un modelo de familia en donde la superación a veces de las mujeres obstaculiza, para empezar, que quieran formar una familia. Y para continuar, que quieran llevar su familia de manera bíblica. Muchas entrevistas hechas a personas que están en este movimiento del feminismo, lo que pasó en el famoso 8M, y está por demás hablar al respecto, hermanos. Pero conversaciones que tú escuchas cotidianamente en tu trabajo, con tu familia, en la calle, las mujeres ya no se quieren casar. ¿Es en serio? No se quieren casar. En un caso muy cercano a mí, una pareja que conozco y tienen ya, no sé, 9 años de novios, ¿no? Y yo de metiche, ¿no? Es importante que se casen, ya, ¿no? Digo, hay diferentes personas que he conocido en mi vida que tienen noviazgos muy largos. No estoy hablando de usted, ¿verdad? Pero siempre les digo, oye, pero ya la quieres como hermana, ya cásate, ¿no? ¿No? O róbatela a ver qué haces, pero ya. Sí, los noviazgos largos no son tan recomendables, ¿no? Y entonces me decía el novio, ¿no? Es que yo hablé con su papá y le dije que quería casarme con ella. Ya, ¿no? Pero ella no quiere. ¡Sas! ¿No? Entonces ya no nada más es que la mujer en su feminismo mal enfocado, discúlpenme, un feminismo mal enfocado en el mundo, mal fundamentado, diciendo que Dios es macho, que en la iglesia el machismo persiste y prevalece, ¿no? Cuando lo que estamos viendo en este estudio es que no. Realmente Dios tiene en el mismo nivel a la mujer y al hombre. Son creados a imagen y semejanza de Dios, con el mismo valor, la misma dignidad, coherederas de la gracia, dice el Señor, con roles diferentes, roles distintos, que es lo que hemos estado estudiando. Entonces, ¿qué sucede con las chicas? Estas chicas que andan ahí en los movimientos y eso, no nada más no se quieren casar, no nada más no se quieren someter a los esposos, no nada más no quieren tener hijos. Todo eso va en contra de la naturaleza que Dios nos dio como seres humanos. Y ya lo vimos, ese es el rol. Sin la mujer no podríamos multiplicarnos, ¿no? Y a veces nuestro pretexto es, no, pues es que el mundo está de cabeza, el mundo está horrible, ¿cómo vamos a traer más niños a sufrir, no? Pero la instrucción del Señor es muy clara. Multiplíquense, multiplíquense. ¿Cómo vamos a seguir los cristianos? ¿Cómo vamos los cristianos a seguir siendo sal y luz de la tierra si ya no hay más cristianos? Entonces, incluso hay parejas cristianas, ¿no? Bueno, que creemos, que creen en el Evangelio y que creen en la palabra de Dios y ya tienen 6, 8, 10 años de casados y no hay niños, ¿no? Hay personas que hablan de los perrijos y los gatijos, ¿no? Porque decidieron no tener hijos.
Y cuando es importante que como creyentes, no entiendo, bueno, no me gusta hablar mal de los consiervos, ¿verdad? Pero pastores que casan, entre comillas, ¿verdad? Porque no casamos a nadie aquí en México. Nosotros no tenemos autoridad para dar certificados de matrimonio. Hacemos acciones de gracia por los matrimonios de las personas. Pero aceptan que se casen dos personas sin tener una consejería matrimonial, ¿no? O a veces nos agarran de curas, ¿no? Vienen y dicen, oye, ¿nos echas la bendición? Ah, pues sí. Pero no es así, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una preparación previa, una consejería matrimonial, donde se tienen que, no es nada más dar una enseñanza, sino ver en qué estado viene la pareja que quiere contraer matrimonio. Y entonces resulta que, pues sí nos queremos casar, pero no queremos tener hijos. Sin afán de molestar a nadie, ni mucho menos, ¿no? O llega la pareja y dice, no, es que ya estamos viviendo juntos, ya es mi parejotota, ¿no? Ya es mi pareja, dice, ¿no? Ya no es ni mi esposa ni mi novia, ahora es mi pareja. Y entonces están viviendo en fornicación, están viviendo una serie de pecados que, ¿cómo va a haber bendición sobre esas uniones? Sobre esas uniones que no entienden el propósito de Dios para el matrimonio. Hoy vamos a irnos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 3 y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir acerca de la feminidad y la masculinidad en el hogar. Primera de Pedro 3, vamos a darle lectura. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Leíamos en Efesios, ¿no? En Efesios 5, ¿cómo dice, no? Que tenemos que tratar a las mujeres, tenerlas sin arruga, sin mancha, y amarlas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí el apóstol Pedro nos complementa toda esta información. Dice que vivamos con ellas sabiamente. Y es algo que enseñamos en las reuniones de matrimonios, en la consejería matrimonial al respecto, de cómo somos totalmente diferentes hombres y mujeres, y cómo las mujeres necesitan demostrárseles el amor de una forma y a los varones, a los esposos, se les necesita demostrar el amor de una forma totalmente distinta. ¿Ok? Y a lo que voy es a lo siguiente. Habla aquí de sabiduría para los hombres, ¿no? Maridos, vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo vive uno sabiamente con una mujer? Bueno, hoy precisamente vamos a hablar al respecto. Y también respecto a las mujeres, que dice, estad sujetas a vuestros maridos. Dice, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Van a surgir preguntas, ¿no? Del marido golpeador, del marido irresponsable, del marido alcohólico, del marido que no respeta, del marido infiel. Van a surgir muchas preguntas. Hoy en la predicación vamos a hablar al respecto de cómo apelar a una autoridad que no es digna. Justo nuestras definiciones que tenemos ahí en nuestra folletito atrás,
habla, cuando habla de la feminidad, dice es la esencia de la femineidad bíblica es una disposición libre para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y liderazgo de hombres dignos. ¿Qué hacer cuando la autoridad que está sobre ti no es digna? Uno puede apelar a la autoridad, pero hay un proceso en la Biblia para poder hacerlo, ¿ok? Por lo pronto nos quedamos con esto, que por la conducta de las esposas y también lo que dice en 1 Corintios 7, que si una creyente se casa con un no creyente o se convierte en una vez que ya se han casado, no siendo creyentes ambos, dice, si se convierte en la esposa, le dice al esposo, no la dejes porque podría ser a través de tu conducta que se convierta tu cónyuge, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice Pedro aquí acerca de la sumisión de la mujer? Ahí ya avanzamos, ¿no? Para las esposas, dice la sumisión piadosa, ahí en su folletito, ya en el segundo punto. Para las esposas, la sumisión piadosa es poderosa, efectiva, hermosa y gratificante. Dice, en el ornato de un espíritu afable y apacible. Y ya veíamos lo que era ser afable y lo que es apacible también, ¿no? No está diciendo que el ser introvertido, ¿verdad? Sea una forma de piedad o que la mujer no pueda ser conversadora, platicadora o extrovertida, ¿no? Sino es un tema de actitud, hermanos. Es un tema de actitud. Y hoy vamos a hablar mucho acerca de las actitudes. ¿Y qué son las actitudes? Son reflejo de nuestro carácter. Nuestras actitudes están marcadas por nuestro carácter. Por eso es muy importante, hoy, seguramente de la mitad del año hacia arriba, vamos a estar hablando mucho acerca de cualidades de carácter y cómo desarrollarlas, que tiene que ver con el fruto del Espíritu, pero tiene que ver también con aprender de cómo es Jesús. Cuando nosotros hablamos de parecernos a Cristo en pos de la madurez espiritual, hablamos de hacernos igual a Él en carácter. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor tiene muchas más características que nosotros deberíamos adquirir. Entonces, cuando una mujer puede desarrollar esta sujeción o esta sumisión piadosa, podemos encontrar varias bendiciones en ello. Una de ellas es que puede ayudar a persuadir a personas no creyentes. Obvio, primeramente al esposo, si no es creyente. ¿Acerca de qué? Pues de la verdad del evangelio. Lo hemos estado viendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La primera es que seamos salvos. Entonces, si tú eres creyente y tu cónyuge no es creyente, el primer propósito es que él pueda ser salvo. Entonces, estamos hablando de poder dar testimonio y persuadir a otras personas. Lo que vemos aquí en el versículo 4 también nos dice que este espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Si tú desarrollas ese carácter, estás agradando a Dios, estás honrando a Dios. En el versículo 6 habla acerca del temor, ¿no? ¿Y por qué habla aquí Pedro acerca del temor? Dice, sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué mencionarlo así? Porque Dios sabe, y el apóstol a través de, obviamente, el Espíritu Santo que escribe esto, que el tener esta clase de espíritu hacia una persona, o sea, el ser afable, el ser apacible, el ser pacificador, tranquilo, ¿qué es lo que pasa con la gente que es autoritaria? Abusa, ¿no? Entonces, si también quieres buena gente, abusan de ti, cuando obviamente pues no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, someterse a una persona así o reconocer el liderazgo de una persona autoritaria, golpeadora, fea, horrible, pues es algo que te da miedo, ¿no? Por eso lo menciona aquí, ¿sí? Sin temer ninguna amenaza. Dice, así como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de las cuales vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Si tú te sometes a la autoridad definida por Dios, también sigo con el comercial, en la predicación lo vamos a tratar, entonces tú estás bajo la protección de Dios. Tú estás bajo la protección de Dios. Y al hacer esto, estás agradando al Señor. ¿Okay? Entonces, para los esposos, ¿qué es lo que dice?
El día de hoy se está muy centrado en lo que es el matrimonio. Hablo para los jóvenes o los solteros, ¿no? Pero tomen nota, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito acerca del tema de tomar las decisiones en el matrimonio. ¿Cómo deberían tomarse las decisiones? Y ahí es donde entra la sabiduría de la que habla el apóstol Pedro, el conocer a su esposa, ¿no? Y ahorita vamos a poner ahí unos ejemplos. Yo tengo muchos malos ejemplos míos, ¿no? Que les voy a compartir, ¿no? Entonces, en cuanto a los esposos, dice, el liderazgo piadoso implica la deliberada comprensión del hombre hacia su esposa y el honor alegre de su mujer. Entonces, comprensión del hombre hacia su esposa. Recuerden, esto es algo que maneja un autor que se apellida Eggerichs, que escribe un libro acerca del matrimonio que se llama Amor y Respeto. Y dices que las mujeres ven todo con unos lentes rosas, ¿no? Y audífonos rosas, ¿no? Todo lo ven con lentes rosas y escuchan con audífonos rosas. Y los hombres con lentes azules y audífonos azules. Entonces, lo que significa algo para una mujer, para un hombre significa totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, como cuando dicen, ¿no? Que una mujer llega al closet y dice, es que no tengo que ponerme, ¿no? Y el closet está lleno, ¿no? Y zapatos así, muchísimos zapatos. Y dice, no tengo que ponerme. ¿Qué es lo que significa? Que no tiene nada nuevo que ponerse, ¿no? No es que no tenga que ponerse. Y cuando el hombre va y dice, no tengo nada que ponerme, pues porque no está limpia su camisa que usa todos los sábados, ¿no? Es la verdad, ¿no? Entonces, a eso me refiero. O sea, pensamos totalmente diferente y vamos a tener unos ejemplos así. Pero ¿qué pasa entonces con el hombre, no? Habla Pablo primero acerca de su rol. Ya lo vimos, ¿no? Aquí nos habla el apóstol Pedro de hablar de vivir con sabiduría, de una forma comprensible, o sea, entenderla totalmente y darle honor a la mujer, dice, como a vaso más frágil, ¿no? Cuidarla, protegerla, ¿sí? En primer lugar, les decía, en cuanto al apóstol Pablo, que es, él nos resalta el amor, ¿no? El amor que debemos tener por la esposa y que debe ser igual al que Cristo tiene por su iglesia. Y aquí Pedro nos dice primero que tenemos que vivir con las esposas de una forma comprensible, o sea, con entendimiento, con sabiduría. ¿A qué se refiere esto? Que debemos tener un conocimiento profundo de nuestras esposas o de las mujeres. ¿Y cómo vamos a tener ese entendimiento de las mujeres si apenas nos dirigimos la palabra, no? Entonces, aquí surge el tema de la sabiduría, ¿no? ¿Qué es, cómo vamos a poder andar sabiamente con nuestra esposa o conocerla de una manera que la podamos comprender? Pues en primer lugar, escuchándola, pensando en ella, estudiándola y aprendiendo de ella, ¿no? Hay algo que yo hago ya siempre que estoy platicando con mi esposa y estamos allá en nuestra recámara y ya me voy a salir y no cierro la puerta y siempre me regreso. ¿Por qué? Porque siempre que ya me salí y cerré la puerta, oye, pero ¿te acuerdas de traerte medio kilo de tortilla? Ya tengo que regresar porque, ¿qué pasó? Siempre hace eso, ¿no? Entonces, ya sé que lo hace. Entonces ya nada más hago yo la finta de que voy a cerrar y me regreso, ¿no? Porque ya sé que me va a decir algo más, ¿no? O me va a encargar algo más. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a cómo convivir con ellas? Por eso dice, anda sabiamente con ellas, porque son personas de otro planeta, hermanos, de verdad. No es fácil. Y por eso el Señor nos instruye aquí que debemos tener sabiduría para tratarlas. De verdad. Un día les agarras la mano y te dicen, ay, qué lindo, ¿no? Y otro día te dicen, ay, ¿te las lavaste? ¿Te pusiste sanitizante? ¿No? Aquí el hermano que nos comparte este estudio incluso nos dice, ¿no? ¿Haces apuntes sobre tu esposa? ¿No? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que sí le gusta? ¿No? ¿Qué cosa es lo que le da miedo? ¿Cuál es su platillo favorito? ¿Cuáles son sus deseos, sus gustos, sus disgustos? Uno tiene que estar atento a eso, hermanos. Porque si tú llegas y le picas las costillas,
olvídate, ¿no? Tengo un amigo que todavía hasta el día de hoy guarda una cicatriz así de como de 10 centímetros en su cara por hacer eso, ¿no? Y ni siquiera su esposa todavía era su novia, ¿no? Pero ella reaccionaba así cuando alguien le hacía algo así, ¿no? Entonces, no le gusta que le piquen las costillas. O no le gusta que, no sé, que le soplen en la oreja, lo que tú quieras, ¿no? Jóvenes, tomen nota. ¿Sale? Entonces, también, ¿cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? Digo, si ya sabes que no le gustan las películas de terror, porque no va a dormir en la noche, pues no le pongas una película de terror. Cosas tan sencillas como esas, ¿no? Entonces, tenemos que ser deliberadamente comprensivos hacia las esposas, porque recuerden que este llamado es un llamado para toda la vida, hermanos. Es como los llamados al ministerio, ¿no? Yo todavía no entiendo, digo, con todo respeto, ¿verdad? De personas que sé que lo han hecho, pero hay pastores que renuncian al pastorado, ¿no? Dicen, ¿pero qué no era un llamado del Señor? Entonces, los esposos tenemos un llamado del Señor a ser esposos. Si ya te casaste, el Señor dice que eso es de aquí hasta la santación. Sí, allá ya no nos vamos a dar en matrimonio, ni mucho menos, pero es hasta que la muerte los separe. Entonces, hay esposos que renuncian a ese llamado y hay de nosotros si renunciamos a los llamados que nos hace el Señor directamente, ¿no? Entonces, es un llamado, no lo olvides, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de, ¿qué estamos? Ok, seguimos con, en segundo lugar, lo que nos dice Pedro, ¿no? Dice que deberíamos mostrar a las mujeres honor como al vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí, pues nos lleva a pensar muchas cosas, ¿no? No especifica realmente por qué define este concepto, ¿no? De vaso más frágil, pero no habla de que sea la pareja más débil. En la Biblia nunca se menciona eso del sexo débil, ¿eh? Dice aquí que es frágil. Y físicamente ya lo hablamos en alguna de las otras sesiones, que realmente son más frágiles. Entonces, no está diciendo que sea moral, espiritual o físicamente, que podría ser, pero no son inferiores de ninguna forma. Todo eso ya lo revisamos antes. Podemos estar hablando a lo mejor, sí, de la fuerza física, que ya también lo tratamos, o acerca de la autoridad que nos está dando el Señor como los roles distintos en el matrimonio. Puede ser que es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, incluso a temas de sensibilidad emocional. Sabemos que el 99.999% de las mujeres son más sensibles que los hombres, ¿no? Digo, no faltará un hombre que sea así muy hipersensible, ¿no? Por eso lo dejé en el 0.001 del porcentaje, ¿no? Pero, ¿qué? Bueno, con eso lo que quiero dejar en ese espacio es en que a veces en el aspecto emocional muchas mujeres son más fuertes que los hombres, ¿no? Siempre las mujeres nos echan en cara que somos unos chillones, que nos dan miedo las agujas, que no aguantamos nada y cuando estamos en el hospital somos bien chillones y nadie que nos aguante, gracias a Dios nunca he estado en el hospital. Pero eso dicen las mujeres, ¿no? Porque sí es cierto. Dicen que el umbral del dolor de las mujeres es muy amplio, ¿no? Y el nuestro, pues no, pero son de las cosas que tenemos como diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pedro aquí con esta frase, ¿no? El punto es que un marido nunca debería tomar ventaja de nada que él perciba como una debilidad en su mujer. Si la esposa está procurando, ¿verdad? Porque vino a las clases de feminidad y masculinidad, si está procurando ser afable y apacible, pues eso no quiere decir que entonces el marido se aproveche de ella, ¿verdad? Ya no, como ahora está de apacible, pues paz. La apaciguo más, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Entonces, la mayoría de los esposos son físicamente más fuertes que sus esposas, entonces no deberían utilizar esto tampoco en su beneficio, ¿no? Entonces, darle honor, ¿dónde pones tu vaso más frágil, no? No sé, bueno, en mi casa ya no se consume ningún tipo de bebida alcohólica, pero siempre hay copas, ¿no? Para eso. Entonces, ¿dónde pones las copas más frágiles? ¿No las tienes hiperguardadas ahí, hasta a lo mejor con una fundita, ¿no?
¿Sí o no? Señoras que tienen copas en sus casas o vasos, los vasos que más les gustan, ¿no? Dicen, no, estos son para las visitas, digo, porque mi mujer sí es así, ¿no? Estos son los vasos para las visitas y están ahí, yo no puedo tomar en esos vasos, ¿no? A menos que venga una visita. Entonces, así guardan las copas y demás. Esos son los vasos frágiles, ¿no? Entonces, un esposo debería hacer esto porque su esposa es coheredera con él de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Todas las promesas, toda la riqueza que el Señor tiene para con nosotros, que no merecemos, ellas son coherederas con nosotros. Ahora, vamos al punto 3 y vamos a hablar acerca de temas prácticos. Yo, bueno, les estoy poniendo ya ejemplos prácticos de una vez, ¿no? Pero vienen unos ejemplos interesantes o unos temas interesantes en cuanto a lo que es ya la convivencia en el matrimonio y que tiene que ver con la feminidad y la masculinidad, ¿no? Ahí en el punto 3 de sus folletitos. Dice, ¿cómo deberían los esposos y esposas tomar decisiones? Hay cosas para tomar en cuenta, ¿no? Si quieren anotarle ahí en lo que son los asuntos de preferencia, ninguna decisión en el matrimonio debería tomarse por asuntos de preferencia. Es que a mí me gusta y a ti te gusta, ¿no? Siempre se tiene que buscar el beneficio del matrimonio en general, ¿no? Cuando se trata de asuntos importantes, y siempre lo he mencionado también en cuanto a, por ejemplo, las decisiones en la iglesia, en el ministerio y demás, cuando hay un grupo de personas donde todos tenemos el mismo nivel de autoridad, así sean 2, 3, 4, 5, es muy difícil tomar decisiones, ponerse de acuerdo para tomar decisiones. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, lo más difícil es que todos aquí nos pusiéramos de acuerdo en de qué color queremos pintar esa pared. Les puedo asegurar, digo, a lo mejor no sé, vemos 30 personas aquí y quizás tendríamos 30 diferentes opciones, ¿no? ¿Y cómo escogemos? ¿Por votación? ¿Y por qué escogieron la tuya, Martín, y no la mía, no? ¿Cuál propuesta escogemos? No es que vamos a votar por las 30, va a haber un voto por cada una, ¿no? Entonces, tenemos que hablar acerca de lo que es la toma de decisiones. Por un lado, tenemos que tomar en cuenta la definición de la autoridad de parte de Dios. Génesis 2, Efesios 5, 23 nos marcan que hay una preeminencia en la autoridad del esposo. Entonces, por eso cuando hay grupos de trabajo, siempre debe haber una persona que esté en eminencia. ¿Por qué? Porque si el grupo no se pone de acuerdo, esa persona que está en eminencia como autoridad asume la responsabilidad de que él va a tomar la última decisión y va a asumir la responsabilidad que esa decisión traiga, ¿verdad? Las consecuencias que esa decisión traiga. Entonces, para eso, Dios le confiere esa autoridad. Entonces, hablando del esposo, él es el responsable principal de la decisión y también es responsable de mantener ese tipo de liderazgo en su familia. Por ningún motivo debe ceder, independientemente de que a la esposa le guste o no le guste, que es un poquito más emotiva en cuanto a la toma de decisiones, el esposo es responsable de tomar las decisiones al final. Y vamos a ver, no se trata de que no tome en cuenta la opinión de su esposa, no, eso tampoco existe, ¿no? ¿Por qué? Porque para los esposos, amar como Cristo significa cuidar al máximo de su esposa. Pero esto no tiene que ver con preferencias, repito, no tiene que ver con preferencias, porque a veces cedemos nuestro privilegio de autoridad por las preferencias de nuestra esposa. Y no se trata de eso, no se trata de eso, ¿no? Déjenme continuar ok, para abarcar lo más que se pone. Bueno, lo que les comenté, bueno, el asunto de preferencia, después dice tomar decisiones cuando no hay un acuerdo mutuo, el varón es responsable de tomarla, definitivamente, ¿no? Después dice, la responsabilidad sería del liderazgo y la realidad de que los esposos se van a equivocar. La responsabilidad seria, perdón, la responsabilidad seria del liderazgo y la realidad de que los esposos se van a equivocar. Bueno, este es un tema importante
Y es lo que les decía. Cuando la autoridad dentro del grupo, o en este caso dentro del matrimonio, toma la decisión, asume la responsabilidad de las consecuencias. Y por supuesto que los maridos se van a equivocar, por supuesto que los pastores se van a equivocar, por supuesto que el líder de tu grupo de trabajo se va a equivocar, porque no somos perfectos y podríamos tomar una decisión no tan acertada, ¿no? Para la situación en la que se trate. Pero de eso se trata la autoridad, ¿no? Asumir responsabilidad. Y bueno, en estos casos, la opinión de la esposa no es, te lo dije, ¿no? Sino que el esposo debería decir, ok, lo voy a considerar para la siguiente decisión que se parezca, ¿no? Entonces, yo ya aprendí, cada decisión que tengo que tomar, tengo que pasarla ahí al comité, ¿no? De mi esposa. Ella es el comité. Por lo menos para tener su opinión, porque muchas veces tomamos decisiones sin considerar a nuestra esposa, nos olvidamos de que somos una sola carne y que obviamente su opinión vale, porque ellas tienen, como les decía, otra forma de ver y escuchar el mundo, ¿no? No nada más las cosas que suceden en el matrimonio, sino el mundo, tienen otra visión. Y siempre es importante contar con su apoyo. Acuérdense que ellas tienen la responsabilidad de ayudarnos a fortalecer nuestro liderazgo y a que lo llevemos a cabo de acuerdo a como Dios lo quiere. Esa es la responsabilidad de ellas. Y nuestra responsabilidad es llevarlo a cabo. Pero, siendo una sola carne, pues no puedo dejar de preguntarle a mi otro cerebro cómo hacer las cosas, ¿no? Ok, seguimos. El problema de la pasividad entre los hombres. Tenemos un extremo muy extremoso, ¿no? Y es cuando el hombre cede toda la autoridad a la esposa. Oye, es que vamos a meter a los hijos a esta escuela. Ah, sí, está bien. Oye, es que vamos a comprar la casa acá, sí, donde tú digas, mi amor. Oye, es que este carro me gustó a ti. ¿Te gusta? No, el que te guste a ti. Oye, vámonos por acá, por este camino. Sí, está bien, por donde tú digas. Vamos a ver esta película, Rosa, sí. Vamos a divorciarnos, sí, mi amor, como tú digas. Entonces, está diciendo que sí a todo. Y la esposa, feliz. Yo siempre hago la mención de una ocasión que mi hijo Eric, cuando estaba chiquito, en alguna situación hay de esas que no nos ponemos de acuerdo y me dijo, ¿no? Papá, acuérdate, esposa feliz, vida feliz. Dije, niño, de tu Biblia. Ya después supe de dónde salió, es una película de Disney, ya me aclararon que era de Río, creo que por ahí sale esa frase, pero no es así. Tengo muchas historias de terror, hermanos, que les puedo platicar de familias que se manejan así y con los hijos vienen los problemas. Porque no hay una figura paterna sólida, porque no hay dirección, porque todo es complacer a la esposa por evitarse problemas, por evitarse la fatiga y asumir responsabilidades, ¿no? Y el Señor nos llama a ser líderes, a todos, tanto hombres como mujeres, líderes. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos da autoridad como creyentes. Entonces, en grupos de trabajo, en grupos de escuela, en grupos familiares, ¿cómo se van a hacer las cosas de tal forma que no ofendamos a Dios? Cuando el creyente levanta la mano, oye, no, es que yo preferiría que no hiciéramos eso en mi casa porque no le agrada a Dios. Tenemos autoridad, hermanos. Nuestra autoridad es delegada por Dios y principalmente está basada en la palabra de Dios. Entonces, la pasividad extrema también de los hombres no es eso a lo que se refiere Pedro. No dice concédele todo lo que ella quiera para que estén tranquilos, no. Dice que lo hagamos con sabiduría. Y hablamos de aprender, ¿verdad? De conocer a nuestras esposas, a nuestros cónyuges, para poder tomar las mejores decisiones. Y seguimos avanzando.
Vamos al punto 2, esto de las cosas prácticas, ¿no? Dice, ¿cómo deberían un esposo y una esposa asignar los deberes y responsabilidades? Esta está buena, ¿no? Porque eso de los roles, pues a veces podemos llegar a abusar los esposos o las esposas, ¿no? Digo, no es nada más las esposas de las que abusan los esposos, hermanos. De verdad, conozco otros casos de terror, sí, donde el esposo hace todo, ¿no? Cocina, trapea, barre, limpia las cositas de los perros, poda, etcétera, ¿no? Pero también está cediendo, de alguna forma, todo su responsabilidad a la esposa, ¿no? Y carga además con las cosas de la esposa. Y entonces, todo eso es un desequilibrio, hermanos. Entonces, ¿cómo deberían un esposo y una esposa asignar los deberes y responsabilidades? Les voy a dar esta parte porque es importante que lo tengan así, ¿no? Dice, un buen principio general es que los deberes y las responsabilidades deberían ser asignados de tal forma que ambos animen e intensifiquen los aspectos femeninos y masculinos del género. Ese es el principio, o sea, de acuerdo a su género. Pero recuerden, no hay reglas inflexibles, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en los asuntos diarios de un hogar que la Biblia no categorizaría como masculinos o femeninos. Recuerden que la Biblia no nos da a veces cosas específicas, ¿no? Es que la Biblia no dice que no fume, pero hay principios que dicen que cuidemos el cuerpo, ¿no? Entonces, si es algo dañino para el cuerpo y está comprobado a nivel mundial, entonces es dañino para el cuerpo, ¿no? Entonces, no todo lo dice así específicamente la Biblia, pero hay principios. Entonces, hay que, por ejemplo, hay que ir por alguna cosa, ¿no? Hay que ir por un bulto de cemento porque nos están haciendo un arreglo en la casa y entonces el albañil lo necesita. Pues, vete vieja por el bulto de cemento, ¿no? Y ahí viene la esposa con el bulto de cemento en la espalda, pues yo creo que no, ¿no? O hay que preparar la comida. Digo, yo sé que aquí hay varones excelentes cocineros, ¿no? Pero las mujeres tienen mejor sazón, ¿no? Podría haber un caso que no, ¿se acuerdan del punto 001? Bueno, hay ese punto 001 de varones que tienen buen sazón. Entonces, son los deberes del hogar, ¿no? Pero, ¿cómo podemos decir cuáles son deberes exclusivos del hombre y de la mujer? Definitivamente tiene que ser esto en un ambiente de comunicación y de sabiduría, de entendimiento, ¿no? Digo, si tu esposa es Soraya, la levantadora de pesas, pues sí, mi amor, vete por el bulto de cemento, ¿no? Definitivamente, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy haciendo referencia a eso, ¿no? Que los hombres deberían llevar las cargas del hogar que tienen más que ver con lo físico, pensando en lo que dice Primera de Pedro, ¿no? Por aquello del vaso más frágil, que no necesariamente es algo espiritual, moral o de ese tipo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acuérdense que lo que nos encargaron a nosotros era labrar y cuidar el huerto, ¿no? Desde Adán. Entonces, por eso nos toca una labor más que tiene que ver más como física, ¿no? Después dice los esposos, las arduas tareas físicas y las que son relacionadas con la provisión, es lo que ya vimos. Luego el llamado natural de una esposa y alrededor del hogar, bueno, es lo que dijimos también, ¿no? Y vamos a ver. El tema de los hijos, ¿no? ¿Cómo deberían una esposa y un esposo dirigir, cuidar y disciplinar a los hijos? Pues ya lo hemos hablado en las otras sesiones también. Finalmente, ¿quién es el responsable? Pues el esposo, ¿no? Entonces, la supervisión espiritual y física del hogar, incluyendo lo que tiene que ver con la instrucción y la disciplina de los hijos, es responsabilidad del esposo. Lo que leíamos ahí en Efesios cuando termina el capítulo 5, después empieza el capítulo 6, hablando acerca de los hijos y la disciplina de los hijos. Dice en el Efesios 6:4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dice, sino criadlos en amonestación y en disciplina del Señor. Y ya en algún momento, en alguna sesión de que hablamos acerca de las familias, hablamos de las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas en el fútbol, ¿no? Cuando cometes una falta,
Si no es muy, muy grave, pues te amonestan, ¿no? Tarjeta amarilla. Pero si la vuelves a cometer, es tarjeta amarilla y entonces es tarjeta roja, lleva una sanción más fuerte. Entonces, aquí la sugerencia de la palabra de Dios es verdad, no lo agarres a varazos a la primera, no sé, a la primera regada de catsup que hizo en el suelo, ¿no? Entonces es una amonestación, ¿no? Tarjeta amarilla. Ya si la siguiente vez se puso a hacer dibujitos con catsup en el suelo, pues ahí sí ya un manacito, un varacito, hermanos, por favor, ¿no? No, ya implica otras cosas. Bueno, ya se me acabó el tiempo, hermanos. Vamos a dejar, la semana que viene yo creo que vamos a empezar más puntuales para poder emparejarnos, porque estos temas de la toma de decisiones y las diferencias de roles es muy importante que los tengamos lo más claros posibles. Y acuérdense que lo que nosotros estamos desechando es lo que el mundo está enseñando afuera, ¿no? Que hay machismo, que hay feminismo, que hay desequilibrio, que no hay balance entre lo que hacen los hombres y las mujeres. Es un tema de entender lo que hemos expuesto cada domingo, ¿no? Que somos iguales, realmente somos iguales delante de Dios, pero tenemos diferentes roles asignados. Y eso es lo que tenemos que entender, que somos totalmente diferentes en cuanto a roles y en muchas otras situaciones que tienen que ver con lo emocional, lo físico, etcétera. Pero eso es más de rol, ¿no? Que de esencia. En esencia somos lo mismo, debemos ser lo mismo delante de Dios y delante de nosotros mismos también como hermanos. Pues vamos a dejarlo hasta ahí. Los manuscritos completos de las clases, hermanos, se los voy a poner a disposición también en nuestro sitio de internet de la página de la iglesia. Se los voy a poner ahí con una contraseña para que no entre cualquier persona por ellos. Esto, recuerden, es enseñanza que es de tipo público, pero para el manejo interno preferimos que no lo compartan externamente, sino es para su uso, hermanos, ¿ok? Si quieren compartir el folletito y explicarle a alguien, eso lo pueden hacer con toda libertad, ¿sale? Entonces, si se me olvida, acuérdenme, ya ni me acuerdo, ¿sí compartí en la Liga Elba de las otras clases? ¿Sí, verdad? Ok. Entonces, les voy a compartir también los manuscritos. ¿Quieres preguntar algo, Martín? Ah, ok. Sí, sí. Entonces, voy a compartir también los manuscritos para que puedan leer todo el material completo del tema que más les cause o conflicto o les surjan más dudas, ¿sale? Pues vamos a orar para terminar porque ya son las 11:03. Ok. Y luego viene el culto y se van a alucinándome porque una hora, pues vamos a orar entonces, hermanos. Mis hermanos, por los matrimonios principalmente, Señor, que pueden escuchar esta enseñanza y llevarse algo para aplicarlo en la vida cotidiana, Señor, porque como hemos estado aprendiendo, fuimos creados para darte gloria, Señor, para honrarte con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, con todo lo que somos, Señor. Debemos buscar honrarte, darte gloria y gracias por tu palabra, porque ahí encontramos los parámetros y los lineamientos para poder hacerlo de tal forma que te seamos agradables en todo lo que hacemos, Señor, y que todo lo que hagamos sea para ti. Gracias, Padre, y bendice esta enseñanza y que podamos seguirla continuando hasta terminar, para que nos quede clara tu perspectiva, Señor, acerca de lo que es el género de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estírense, acomódense y gracias por su atención. Los objetos personales que los cuiden y que si pueden llenar bien las sillas. Hay muchas vacías enfrente. Ok. Sí. Hermanos, antes de que se muevan, nada más les quiero hacer ahora sí que una moción de orden. Desde el otro día les iba a comentar, ¿no? Porque cada día somos más. Y primero Dios, vamos a hacer 500 pronto, ¿no? Entonces, no deben de perder de vista que estamos en un lugar público y que pueden entrar muchas personas que a lo mejor no conocemos, ¿no? Entonces, precisamente como es un lugar público, tengan cuidado de sus objetos de valor, sobre todo de sus hijos, de sus hijas, ¿no?
Cuídenlos mucho, estamos en un lugar público, cuídenlos de accidentes, cuide su celular, cuide su cartera, no se confíe. Yo quisiera decirle que meto las manos al fuego por cada uno de los que estamos aquí, pero no es así. Entonces, tengan cuidado con sus pertenencias para que no tengamos ninguna situación que se salga de orden.